Mateo capítulo 6, verso 13. Lo pueden ver en pantallas. Yo lo estoy leyendo en la versión Reina Valera, que es, digamos, de alguna forma la más común. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hoy vamos a estar tratando el tema, no nos metas en tentación. Cuando miramos esta petición, nos damos cuenta que la oración del Padre Nuestro y la oración que usted y yo hagamos sería incompleta sin esta petición. Es decir, no podría tener un mejor cierre nuestra oración si no está presente la petición de que Él no nos meta en tentación y que nos libre del mal. Y eso vamos a ver por qué. Hay dos cosas interesantes que tienen esta petición y es lo que vamos a estudiar en esta mañana. La primera de ellas, cuando yo oro diciendo, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, yo estoy dando a conocer mi interés en la santificación. Cuando usted dice, no me metas en tentación, mas líbrame del mal, le está diciendo, Señor, yo quiero ser más santo para ti. Esa, de alguna manera, es como la intención de esta petición. Miren, si nosotros evaluamos un poquito las dos últimas peticiones, nos vamos a dar cuenta que están ligadas, es decir, están unidas. Mire por un momento el verso 12. En el verso 12, la petición anterior dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa es la petición anterior a la de no me metas en tentación y líbranos del mal. En esta petición anterior, nosotros reconocemos que somos pecadores, reconocemos que hemos fallado delante de Dios y por lo tanto confesamos nuestro pecado y de alguna forma aceptamos el perdón de Dios. Esto es importante. Hay personas que luchan, como compartía mi amada, con el perdón de Dios. Se acercan al Señor, saben que han fallado, lo reconocen, confiesan su pecado, pero no sienten que Dios los perdona. ¿Por qué? Porque dicen, es que lo que hice no tiene perdón. Lo que hice es muy malo, es que me siento culpable. Pero recordemos una cosa, Dios promete perdonarnos cuando confesamos de corazón nuestros pecados. Es más, la Biblia dice que cuando usted y yo confesamos nuestros pecados, dice que Dios toma nuestros pecados, los arroja tras su espalda y nunca más se acuerda de ellos. Es decir, es un perdón genuino. Por lo tanto, nosotros debemos de aceptar que cuando confesamos nuestro pecado, Él nos perdona. Entonces, piense en esto. En la petición anterior le dijimos, Señor, perdóname. Dios me perdona. Es decir, mi vida ha sido limpiada, mi vida ha sido restaurada en mi relación con Él. Y la petición que sigue es, no me metas en tentación, mas líbrame del mal. ¿Qué le estamos diciendo? Señor, yo quiero permanecer limpio. ¿Me estoy dando a entender? Acabo de decirle, Señor, perdóname. Y el Señor me perdona. Ahora que he sido perdonado, le digo, Señor, no me metas en tentación. Es decir, le estoy diciendo al Señor que no me permita volver a caer en los pecados que acabé de confesar hace unos minutos. Hace unos minutos le dije, Señor, mira, reconozco que fallo en esto, en aquello, pero ahora te pido, no me metas en tentación. Ahora lo que te estoy pidiendo es que me ayudes a no volver a fallar. Y sabe que es ahí donde se hace importante esta petición. Imagínese usted que la mayoría de veces oramos y le decimos, Señor, perdóname. Gracias, Señor, y salgo de la oración. ¿Y dónde está la protección para no volver a fallar? ¿En qué nos estamos sustentando para llevar una vida de santidad? Y es ahí donde muchos de nosotros podemos estar fallando, porque no le estamos pidiendo al Señor
que nos respalde para poder vivir esa vida en santificación. Es decir, estamos saliendo de la oración sin contar con el respaldo divino para poder vivir una vida como Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso debemos recordar que todo hijo de Dios debe tener un interés constante en ser mejor para Dios. Cuando yo conozco del Señor, yo no puedo seguir viviendo la misma clase de vida, que infortunadamente es lo que a veces sucede y lo que más mal testimonio da a otros. Si yo conozco de Dios y entrego mi vida a Él, debe haber un cambio en mí. Yo no puedo seguir siendo el mismo. Y si no, mi conversión no ha ocurrido. Algo está pasando dentro de mi vida, porque si yo conozco de Dios y ahora soy un hijo de Dios, mi vida tiene que demostrarlo. Cuando yo le estoy diciendo, no me metas en tentación, le estoy diciendo, Señor, de verdad que yo quiero vivir en santificación. Esta petición recuerda mi deseo de cambio. Esta petición me recuerda mi anhelo de permanecer limpio para Él. Hay un pasaje que nos ayuda a entender un poquito esto. Mire, ahí en 1 Corintios, capítulo 6, desde el verso 9, Pablo le está respondiendo algunas inquietudes a la iglesia de Corinto. Esta iglesia tenía muchas dudas y dentro de sus dudas, Pablo les recuerda algo que es necesario para nosotros. Miren lo que les dice. 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Él les recuerda algo. Hay un reino para heredar, una vida eterna. Pero esa vida eterna no se hereda solo porque voy a la iglesia. Esa vida se hereda cuando realmente ha habido una conversión, ha habido un cambio. Entonces él empieza a recordarles algunos de los pecados comunes que nos impiden heredar esa vida eterna. Por eso les dice, no erréis. Y empieza, ni los fornicarios. ¿Recuerdan qué es fornicación? Fornicación es toda inmoralidad sexual fuera del marco llamado matrimonio. Yo les pregunto, ¿quién creó el sexo? Dios. Dios creó el sexo, lo creó a usted y a mí con el deseo y la necesidad de la relación sexual. Pero el sexo aprobado por Dios es el que está dentro de un marco que se llama matrimonio. Toda relación sexual fuera de ese marco es pecado delante de Dios y recibe diferentes nombres. Uno, fornicación. ¿Cuándo? Cuando las personas no se han casado. Dos, adulterio. ¿Cuándo? Cuando alguien que está dentro del marco llamado matrimonio tiene relaciones con alguien que no está dentro de ese marco. Y dentro de ese marco solo hay dos. El esposo y la esposa. Entonces Pablo les dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, es decir, está hablando del homosexualismo, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Les recuerda algunos los pecados que nos impiden, ahora aquí no está toda la lista, pero es una de ellas, que nos impiden heredar el reino. Pero en el verso 11, miren lo que les dice. Y esto erais algunos. Pablo les está recordando un pecado, pero les está diciendo, ustedes antes eran así. ¿Qué está diciendo? Que ahora no son. ¿Qué ocurrió en ellos? Un cambio. Ocurrió una conversión. Y eso es lo que tiene que ocurrir en nuestras vidas. Si yo miro toda esta lista, solo me faltó ser gay. De resto, hermano, creo que las cogí todas. Yo no sé si usted mira esta lista, cuántas cogió. Pero la verdad, yo la miro y casi todas, gracias a Dios.
Hay dos que no, ni afeminado ni echarme con varones. De resto, creo que las cogí todas. Pero ¿qué pasó en mi vida? Hubo un cambio. ¿Quién hizo ese cambio? ¿Yo? No. Dios hizo ese cambio. Pero escuche, Dios hace el cambio, pero es mi responsabilidad mantener el cambio. Porque no es decirle, Señor, cámbiame, y esperar a que Dios haga todo a través de mi vida, porque van a venir situaciones, que es lo que vamos a hablar ahorita, que se llaman tentaciones, que nos van a impulsar a volver a fallar. Pero ¿en quién está la decisión? En mí. Y miren lo que le sigue diciendo Pablo. Pablo dice, y esto erais algunos. Dice, mas ya habéis sido lavados. Pablo les dice, antes éramos así, pero ¿qué pasó? Por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros fuimos lavados, es decir, limpiados del pecado. Y se supone que si yo he sido lavado y limpiado del pecado, yo debo de mantenerme alejado de la suciedad del mismo, porque eso es lo que demuestra una genuina conversión. Y no solo les dice eso, luego les dice, ya habéis sido santificados. No solo fuimos lavados, también fuimos santificados. Recuerde que la palabra santo significa apartado. Es decir, Pablo les está diciendo, por la obra de Cristo ustedes fueron lavados, pero también fueron santificados, es decir, apartados para Dios. Yo siempre les he dado el mismo ejemplo. Apartado es algo que usted toma para un uso exclusivo. El cepillo de dientes. ¿Usted para qué usa el cepillo de dientes? ¿Para limpiar los zapatos? ¿Lavarse las uñas? ¿Cierto que no? ¿Para qué lo utiliza? Para lavarse los dientes. Ese cepillo fue apartado con un propósito. Lo mismo tiene que pasar con mi vida. Si yo he hecho una decisión de fe por Cristo, mi vida tiene que ser santificada, es decir, apartada para un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Pues yo no puedo dejarme usar para el pecado, yo tengo que dejarme usar para lo que Dios quiere hacer a través de mi vida. Y luego les dice, ya habéis sido también justificados. Es decir, somos lavados, somos santificados, y Dios hace algo que nadie puede hacer por nosotros. Nos declara justos. Imagínense eso. ¿Fuimos malos? Sí. Pero Dios dice, por la obra de Cristo ya no eres malo, ahora eres justo. Justo, imagínense. A veces uno dice, no, Señor, yo no soy justo. Por la obra de mi Hijo eres justo. Fuimos justificados. Fuimos aceptos para Dios. Y termina diciendo, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, eso fue garantizado. ¿Por qué les estoy compartiendo esto? Porque es necesario que usted y yo entendamos una cosa, no podemos seguir siendo los mismos. Si yo vengo a la iglesia, busco de Dios y estoy siendo el mismo, hay un problema en mí. Hay algo que está mal. Hay algo que tiene que ser revisado. Hay algo que está sucediendo que no va acorde a lo que sucede cuando aceptamos el sacrificio de Jesucristo como suficiente para cambiarnos. Y es por eso que la primera parte, cuando yo oro, no me metas en tentación, mas líbrame del mal, estoy diciendo, Señor, yo sé lo que era antes, pero de aquí en adelante no quiero serlo. Ayúdame en mi santificación. La segunda cosa que nos muestra esta frase o esta petición, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, son los medios que nos conducen a pecar. Hay dos medios que nos conducen al pecado, y aquí los nombra. Dice la frase, no nos metas en ¿qué? En tentación. Uno de los medios que me lleva al pecado, ¿cuál es? La tentación. Recuerde una cosa, la tentación es la incitación a cometer pecado. Una tentación no es otra cosa que una invitación para que pequemos. El propósito de la tentación es que fallemos a Dios. Ese es el propósito. La tentación no tiene otro propósito, solamente uno, y es
que caigamos. Y por eso, no nos metas ¿en qué? En tentación. Mire, Jesús nos está pidiendo que cuando oremos, antes de hacer el cierre de la oración, porque recuerde, ya oramos para que el nombre sea santificado, ya oramos para que venga su reino, ya oramos para que se haga su voluntad, ya oramos para que el pan nuestro nos lo dé, ya oramos para que seamos perdonados, ya oramos para perdonar a otros, y antes de salir de la oración, Dios dice, espera un momentico, ahora pidan, no me metas en tentación. Entonces ahí surge una pregunta, ¿será que Dios es el que me mete en tentación? Porque cuando miramos a primera vista, pareciese que sí. Porque Él dice, pídanme a mí y no me metas en tentación. Entonces uno puede decir, ¿cómo así? Si la tentación es lo que me lleva a pecar, ¿cómo Dios me va a meter a mí en tentación? Puede quedar la duda. Pero escuchen, mirándolo superficialmente, pareciese que sí. Pero debemos recordar algo, y esto es importante cuando usted lea la Biblia. Cuando usted esté leyendo y encuentre pasajes que no son claros, es decir, que lo pueden llevar a pensar cosas que no son, la Biblia interpreta la Biblia. Es decir, usted tiene que mirar en otros lugares de la misma Biblia la aclaración de lo que usted está leyendo. Por eso, yo quiero que miremos dos pasajes que nos van a aclarar que Dios no nos mete en tentación. Mire Santiago 1:13. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora ahí, en ese pasaje, queda completamente claro que Dios nos mete en tentación, ¿sí o no? No. Dios no es quien nos mete en tentación. Ahí queda absolutamente claro. ¿Por qué? Ahí nos dice, Él no tienta a nadie. El otro pasaje está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 5. Primera de Tesalonicenses 3:5. Dice, por lo cual también yo, ahí está hablando Pablo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, escuche, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. La pregunta es, ¿quién es el tentador? El diablo. Entonces, queda claro, Dios no nos tienta porque el que tienta es el diablo, ya que él es el tentador. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo cuando oramos esa primera frase? ¿Qué es lo que estamos pidiéndole a Dios cuando decimos, Señor, y no nos metas en tentación? Lo que estamos pidiendo es que Dios nos guarde de la tentación. Guárdanos, Señor, de la tentación. ¿Cómo nos guarda Dios? De dos maneras. Número uno, evitando que estemos en esos momentos donde somos tentados. ¿Qué hace Él? Evita que estemos en esas situaciones y en esos momentos donde somos tentados. Yo conozco un pastor amigo que él fue concejal del municipio donde él tenía su iglesia. Y él me contaba esta historia. Me dijo, cuando yo empecé como concejal, presentaban los proyectos, yo votaba por algunos de una manera positiva, de una manera negativa por otros, pero un día me llamó el alcalde y me invitó a almorzar. Y me dijo, fulanito, le tengo una bonificación. Y él le dijo, ¿cómo así, señor alcalde? Le dijo, sí, mire, esto es para usted. Le di un paquete casi, no recuerdo si eran 5 o 10 millones de pesos. Y entonces él lo miró y dijo, ¿y eso qué es? Dijo, no, lo que pasa es que usted ha aprobado o ha votado positivamente por algunos de mis proyectos. Y esta es una bonificación por haberme apoyado. Y entonces él le dijo, qué pena, señor alcalde, pero la verdad, yo voté porque veía que eso era bueno para la comunidad, pero yo nunca lo hice pensando en eso.
Y el alcalde le dijo, no te preocupes, así se trabaja en la política. Así es de que esto es un premio por haberme apoyado, tómalo. Y él dijo, no, yo no puedo recibir eso. Entonces, escucha lo que le dijo el alcalde. Él le dijo, pero usted es pastor, ¿verdad? Y él dijo, sí. Dijo, ¿y tiene necesidades en la iglesia? De pronto sillas, sonido, otras cosas. Él dijo, claro, dijo, entonces tómelo como una ofrenda para la iglesia. Y entonces él dijo, ahí entendí, no me metas en tentación. Dijo, porque, ¿qué creen que sentí? ¿El deseo de qué? Decir, uy, hermano, qué detallazo, la verdad. Espero sea más seguido. Pero él dijo, no. Si, señor alcalde, si usted quiere darle una ofrenda a la iglesia, vaya a la iglesia que usted quiera y dé esa ofrenda. Pero yo no le puedo recibir nada. Pero lo que él me hablaba era la lucha del momento de la tentación. ¿Cuál era el propósito de esa tentación? Hacerlo caer. Él hubiese entrado en un pecado porque estaba recibiendo dineros. Y ustedes saben todo lo que vemos hoy en día en los noticieros con respecto a este tipo de cosas. Entonces, lo que Dios hace cuando yo oro, no me metas en tentación, es guardarme de esos momentos de tentación. Momentos de tentación cuando de pronto usted está solo con la persona que no debe. Porque eso pasa. Porque tal vez no es su esposa o su esposo, o porque tal vez es su novia o su novia, pero están en un lugar solos, donde no hay nadie, la casa sola, usted solo, ella sola. Y se empiezan a pensar y a sentir cosas que no se pueden permitir. Eso es un momento de ¿qué? De tentación. Por eso cuando antes de salir de orar yo tengo que pedirle, Señor, guárdame de esos momentos de tentación. Porque en esos momentos de tentación es donde nosotros tenemos la oportunidad de fallarle al Señor. Pero ¿cómo Dios más nos guarda? Otra cosa es evitando eso o fortaleciéndonos cuando entramos en esos momentos de tentación. Una cosa es que Él evite que estemos ahí, pero otra cosa es que a veces sí estamos ahí. ¿Sí ha pasado por momentos de tentación o yo soy el único? No, todos hemos pasado, ¿sí o no? Cuando yo le digo, Señor, guárdame de la tentación, Él me está dando la fortaleza para poder vencer ese momento de tentación. ¿Recuerdan la historia de Pedro? La Biblia dice que un día, al final, ya antes de que Jesús fuese crucificado y fuese tomado cautivo, dijo, Pedro, venga para acá. El diablo me ha pedido o te ha pedido para zarandearte como a trigo. Note algo. El diablo le pidió permiso a Dios para tentar al diablo. Perdón, para tentar a Pedro. Es que era para ver si estaban... Era para llamar la atención, no mentiras. El diablo se acerca a Jesús y dice, Jesús, deme permiso que yo voy a tentar a Pedro. Y entonces Jesús le dice, el diablo me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero él le dice, yo he orado para que tu fe no falte. Es decir, Jesús le estaba diciendo, Pedro, préstame atención porque yo te voy a fortalecer en el momento de la tentación. ¿Pero qué hizo Pedro? Pedro le dijo, no, Señor, ¿qué le pasa? Hasta mi vida daré por ti. Yo nunca voy a caer, yo haré lo que sea. Pedro intentó enfrentar la tentación en sus fuerzas. ¿Y qué pasó? ¿Recuerdan la historia? ¿Falló o no falló? Falló. Dios quiso fortalecerlo, pero Pedro dijo, no, yo puedo solo. Esto nos recuerda a otra cosa más, y es que nosotros no podemos vencer la tentación en nuestras propias fuerzas. La tentación es más fuerte que nosotros. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Miren, la tentación es esa situación engañosa, disfrazada, donde se nos invita a suplir una necesidad legítima de una manera incorrecta. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús fue tentado en el desierto.
Él tenía 40 días y 40 noches sin comer. ¿Qué tenía? Hambre. Lógico, el resultado de no comer es hambre. El diablo viene y le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, le estaba diciendo, Jesús, suple tu necesidad. ¿La necesidad era legítima? Sí. Pero le estaba pidiendo que la supliera de una manera incorrecta. ¿Por qué? ¿El pan sale de las piedras? No. Lo mismo pasa en todas las áreas de nuestra vida. Volvamos al ejemplo. Dios nos creó con una necesidad sexual. Todos la tenemos. Pero Dios creó la manera adecuada para suplir esa necesidad. ¿Cómo se llama? Matrimonio. Muy bien. Esa es la manera correcta de suplir nuestra necesidad sexual. Se llama matrimonio. Por eso cuando el diablo nos invita a suplir mi necesidad sexual fuera del matrimonio, ahí es la tentación. Suplir una necesidad legítima por fuera del contexto que Dios creó, de una manera incorrecta. Lo mismo sucede de pronto con la parte financiera. Hay personas que se dejan seducir. ¿Por qué? Porque todos tenemos necesidad financiera. Todos necesitamos pagar un arriendo, o pagar una cuota, o pagar el mercado. ¿Cuál es la forma correcta de suplir nuestra necesidad financiera? Trabajando, ¿sí o no? Esa es la forma correcta. El Señor inventó el trabajo no es como lo dijo el sabio negrito del Patey, un enemigo, sino que el trabajo lo creó Dios para nuestro bienestar. Pero cuando yo tengo necesidad, el diablo puede decirme, robe para suplir la necesidad. O haga este negocio por debajo de cuerda. Esa es una forma sutil de suplir una necesidad legítima de una manera incorrecta. O como pasa con otras personas. Todos anhelamos ser felices, tener momentos de diversión, pasarla bien. Pero el diablo nos dice, si tú no consumes droga no vas a estar feliz. ¿Quieres ser feliz? Toma trago. ¿Quieres ser feliz? Vete a una taberna. ¿Quieres ser feliz? Y esa es una manera de querer suplir mi necesidad legítima de pasarla bien, pero de una manera incorrecta. Y eso es lo que hace la tentación. Entonces, todos en algún momento hemos sido tentados. Pero es importante aclarar algo. El ser tentado no es pecado. Ahí confirmaron. Llegó un mensaje, sí. El ser tentado no es pecado. El ceder a la tentación, sí. ¿Por qué lo digo? Porque a veces, cuando somos tentados, nos sentimos mal. ¿Sí le ha pasado? ¿O no? A mí me pasa. Por ejemplo, si yo tuve problemas, y siempre se los he dicho, con mi carácter en cuanto a que yo soy muy noble, un hombre sometido a su esposa, no tengo problema en eso. Pero tuve un problema en la vida y es que si alguien me desafiaba, hermano, yo no sé qué me pasaba por dentro y yo me alborotaba, me transformaba. Y testigo es mi esposa, por eso ella me lleva a la corriente siempre. La verdad, yo era antes así, entonces yo les he dicho, yo iba manejando y si alguien me cerraba y yo sentía por dentro el deseo de hacer muchas cosas, no de bendecirlo, sino de recordarle la familia, de pronto los ancestros, la mamita, todos ellos. Era una sensación interna, pero el solo sentir eso me hacía sentir mal. Yo decía, Señor, perdóname. Pero yo entendí, y la Biblia lo enseña, que ser tentado no es pecado. Miren, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero que no pecó. Entonces, ser tentado no es pecado. Ceder a la tentación sí. Pero ¿por qué nos sentimos así? ¿Por qué nos sentimos incómodos? Vea, alguien lo explicaba de la siguiente manera. Él decía, es como tener un vaso de agua y usted le echa tierra y poco a poco la tierra va bajando y se queda al fondo y usted ve el agua cristalina, ¿sí o no? Pero mueva un poquito el vaso y ¿qué pasa? Se enturbia otra vez, ¿sí o no? Y se ve sucio. Lo mismo pasa con nuestra vida.
nosotros hemos sido liberados del pecado. Es decir, el pecado ya no nos gobierna, pero el pecado todavía permanece dentro de nosotros. ¿Sí lo ha notado? Sí, ahí está. Ya no es nuestro dueño, ya no es nuestro rey, porque nuestro dueño y rey es el Señor. Pero ahí está. Y en esos momentos de tentación, ¿qué pasa? Nos mueven. Y entonces nuestra agua se enturbia y por eso nos sentimos contaminados. Nos sentimos como si ya hubiésemos fallado. Y ahí es cuando el diablo aprovecha y le dice, ya está, ya lo hizo, ya la embarró eso. Como decía uno ayer en la charla, decía, ya untado la mano, ¿cómo es que dice? Untado el dedo, ya, úntese todo el cuerpo. Entonces, el diablo aprovecha esa sensación para inducirnos a pecar. La tentación no es pecado, pero sí es una batalla. ¿Sí la ha experimentado? Es una batalla, hermano, es una lucha contra lo hago, no lo hago. ¿Y por qué es una lucha? Porque el pecado es más que una decisión. El pecado es poderoso, hermano. Tiene fuerza. Nos hace hacer cosas o nos invita a hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Pero frente a esa tentación, Dios nos da siempre la ayuda. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. 1 Corintios 10, 13. ¿Lo tiene? Mire cómo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, todas las tentaciones que nos vienen son ¿qué? Humanas. Así es de que uno no puede excusarse, no, pero es que eso era sobrenatural. No, es humano. Es decir, esto nos recuerda algo, sí podemos vencerlo. No, es que yo no puedo, es que no pude. Sí, usted ya fue libre del pecado, del dominio del pecado. Entonces es una tentación ¿qué? Humana, y por cuanto es humana, usted puede decirle no. ¿Qué más dice? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que ¿qué? De lo que podéis resistir. Es decir, Dios es tan bueno que sabe hasta dónde usted y yo podemos resistir. Y solamente permite que la tentación llegue hasta ahí. Una vez más, ¿podemos vencer la tentación? Sí, sí podemos. Porque no va más allá del límite. Es decir, nosotros pecamos porque queremos. No hay otra razón. La tentación no es inhumana, no, es humana. Y la tentación no va más allá de lo que usted pueda resistir. Pero mire lo último, y dice, sino quedará también, juntamente con la tentación, quedará la salida para que podáis soportar. Entonces, la tentación es humana, no traspasa el límite y Dios siempre nos da la salida. Entonces, todo esto nos demuestra que sí podemos vencer. Porque yo sé que la lucha más fuerte que tenemos todos los que estamos acá es cuando le volvemos a fallar al Señor. Esa es la lucha más fuerte, es lo que más nos condena, lo que más nos hace sentir mal. Y el diablo de alguna forma nos ha querido hacer creer que es imposible vivir bien para él. No, sí es posible. ¿No es fácil? No. Pero aunque no es fácil, sí es posible. ¿Por qué? Porque cuando oramos, Señor, no me metas en tentación, Él evita que yo esté en momentos de tentación, pero también me fortalece para cuando yo esté al frente de esos momentos de tentación. ¿Quedó claro hasta allí? La segunda frase dice, la primera es, no nos metas en tentación, y luego dice, mas líbranos, ¿de qué? Del mal. En algunas traducciones dice, mas líbranos del maligno, mas líbranos del malo. Es decir, mal, maligno o mal. Cualquiera de las tres está bien. ¿Por qué? Porque donde hay mal es porque hay ¿qué? Un malo. Y donde hay un malo hay ¿qué? Hay mal. Entonces, ahí no hay problema con esa traducción. Cuando yo le estoy diciendo, Señor, mas líbrame del mal, yo estoy reconociendo que existe un ser maligno y se llama diablo. Y eso es claro que lo tengamos
omnipresente. Sí existe un ser maligno y se llama el diablo. El problema con el diablo son dos cosas. Uno, que a veces nosotros lo sobreestimamos. Es decir, tenemos un diablo más grande que nuestro Dios. Y creemos que el diablo, mejor dicho, eso es otro Dios. No es así. No sobreestime al diablo. El diablo, recuerde, no es omnipresente. Es decir, él no está en todo lugar. Por eso, si usted ora aquí para atar el diablo, por ejemplo, y los de la iglesia de allí están haciendo lo mismo, ¿en cuál lugar está? ¿Allá o acá? Porque es que no es omnipresente. Ayer decía, no, ojalá que esté allá, decía. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? A que el diablo no es omnipresente. El diablo no es omnipotente, es decir, él no puede hacer todo lo que quiera. El diablo no es omnisciente, es decir, él no lo conoce todo. El diablo es un pobre diablo. Es una criatura que Dios creó, es cierto, pero no tiene poderes. Poderes que puedan ser mayores que el Dios en quien hemos creído. Por eso hay un pasaje en 1 de Juan 4:4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Escuchen, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es decir, tenga presente, ¿existe un ser maligno? Sí, pero nuestro Dios es más grande que él. Por eso podemos decirle, Señor, líbranos del mal. Segunda cosa importante acá, no podemos sobreestimarlo, es decir, darle cosas que él no tiene, pero tampoco podemos subestimarlo, es decir, no, esto no es nada. Sí, es un ser que tiene poder, es un ser que es astuto y es un ser que no lo podemos vencer en nuestras fuerzas. Escuchen, el diablo no lo podemos vencer en nuestras fuerzas. ¿Cómo lo demostramos? La clase de vida que llevábamos antes de conocer a Dios. ¿Cómo era? Controlada por Él. ¿Lo pudimos vencer? No, hermano. ¿Qué necesitamos? Necesitamos venir a Cristo y ahí fue cuando pudimos vencer el pecado. Antes no. Por eso recuerde, usted y yo no podemos vencer al diablo en nuestras fuerzas. Necesitamos completamente la fuerza o la ayuda del Señor. Hay un pasaje que lo recuerda, Efesios 6, verso 10 y 11. Efesios capítulo 6, dice el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. ¿Y en qué más? Y en el poder de su fuerza. Note, no podemos fortalecernos en nosotros mismos, en nuestra capacidad, no. En el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice, vestíos de toda armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La forma de vencer al diablo es fortaleciéndonos en el Señor, en el poder de su fuerza, permaneciendo firmes porque el diablo acecha. La Biblia dice allá en Pedro que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Sí han visto Animal Planet? O algún programa donde muestran al león cuando va a cazar. El león va y se esconde entre la hierba y se acuesta y muy pacientemente empieza a observar la manada, porque él no ataca a cualquiera, él primero mira. Y entonces, ¿qué busca? Al débil, busca al cojito, ¿sí? Él busca al animal enfermo, busca al pequeñito, busca al que está rezagado de la manada, porque esa es una presa fácil. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando usted vive rezagado de la iglesia, cuando usted vive una vida sin oración, una vida sin comunión con Dios, es decir, débil, cuando usted no tiene fuerza, pues hermano, ahí es cuando el diablo dice, esta es mi oportunidad. Pero cuando usted está firme en Dios, cuando usted tiene una vida de oración y de comunión con Dios, el diablo sabe que con usted pierde el tiempo. Por eso somos menos tentados cuando llevamos vidas fortalecidas en el Señor.
Y cuando realmente nuestra vida está fortalecida en el Señor y viene la tentación, nosotros podemos permanecer firmes contra cualquier acechanza. ¿Sí nota la importancia de esta petición? Vuelvo y le repito, no podemos salir de orar sin haber orado esto. No puedo decirle, Señor, provéeme, dame, bendíceme, llévame, tráeme, amén, y salir. No, porque es algo descubierto para enfrentar todas las acechanzas del enemigo que me van a volver a llevar ¿a qué? A pecar. Por eso tengo que decirle, Señor, no me metas en tentación. Líbrame del mal. Porque cuando yo oro eso, me estoy comprometiendo con Dios a que voy a poner en práctica todo lo que Él ha dispuesto para permanecer firme en el Señor. Porque no es decirle, Señor, líbrame del mal, Señor, guárdame, Dios, de la tentación, y luego meterme en la boca del lobo. No. Tengo que poner en práctica lo que Él ha enseñado. ¿Qué ha enseñado? Número 1, la oración. El Señor le dijo a sus discípulos, velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Noten. Cuando yo dejo mis tiempos de oración, hermano, yo soy metido en tentación, el diablo me mete en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué otra cosa nos dejó? La palabra. El salmista dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Si yo quiero vivir una vida de verdad para Dios, yo tengo que tener contacto con la palabra. Si no, es difícil. Es complicado, porque la palabra es la que me muestra en dónde estoy fallando. La palabra es el espejo del alma y me muestra todo lo que está mal en mi vida. Otra cosa que nos ayuda a vencer la tentación es huir en los momentos oportunos, porque hay tentaciones que nosotros no debemos enfrentar. Tenemos que salir corriendo. Una de ellas, por ejemplo, dice la palabra, huir de la fornicación, huir del momento de impureza. Porque, hermano, después de que usted es seducido con la impureza, es difícil que usted venza. La única forma es que salir corriendo. ¿Recuerdan a José? La Biblia dice que José, el hijo menor de Jacob, fue vendido a Egipto, fue llevado a la casa de Potifar. La esposa de Potifar se enamoró de él. Y dice la historia que un día se le abalanzó y le dijo, José, ven y acuéstate conmigo. Y José no le dijo, ven, siéntate y te voy a compartir el evangelio. No, ¿qué hizo? Salió corriendo, hermano. Salió corriendo, porque fue la única manera de vencer. Si él se queda a conversar con esa mujer, la historia de José diría, fin, se acabó ahí, no había más historia. Pero la historia de Josué continuó y cumplió su propósito porque supo huir de la tentación. Si alguien tiene problemas de inmoralidad, no debe decir, Señor, líbrame de la tentación y guárdame del mal. Ya soy fuerte. Chicasungidas.com. Porque ahí, hermano, va a volver a fallar. Cada uno de nosotros tenemos un área que es débil, ¿cierto que es así? Y su área es diferente a la mía. Y su área es diferente a la que está, al que está a su lado. Pero escuchen, todos, absolutamente todos tenemos un área débil. Y ahí es donde el diablo más empuja, en esa área, donde somos débiles. Por eso debemos de tener la libertad de decirle al Señor siempre cuál es mi área débil. Y todos los días en oración decirle, Señor, guárdame de la tentación, específicamente en esa área. Porque, por ejemplo, si usted nunca ha tenido problemas con el alcohol, nunca tomó en su vida, jamás le gustó, usted no va a decir, Señor, guárdame el alcohol, porque por ahí del antiséptico sería el único que Dios lo guarde, porque usted no tiene ni se le mueve un poquitico el pecado cuando usted ve alcohol, no, al contrario, usted lo rechaza de una manera natural. Pero cuando yo he tenido un problema con algo, es donde tengo que decirle, Señor, guárdame la tentación. La verdad, esta semana estudiando esta enseñanza, toda la semana, en mis áreas débiles, yo le decía, Señor, guárdame la tentación, guárdame la tentación. Y la verdad que es
satisfactorio para uno darse cuenta cómo Dios lo guarda a uno, ya sea evitando que esté en esos momentos o fortaleciéndolo si llega uno a presentar esos momentos. Amén. Entonces, ¿qué tal si nos colocamos en pie y oramos pidiéndole al Señor que nos guarde de la tentación y que nos libre del mal? Amén. Colóquese en pie. Cierre sus ojos. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque durante este primer trimestre del año tú nos has recordado algo esencial para nuestras vidas y es la oración. Por eso, Dios, queremos en esta hora darte gracias. Gracias, Señor. Gracias porque hemos entendido que no podemos llevar una vida cristiana si realmente no oramos. Perdónanos, Dios, aún si luchamos para sacar tiempos de oración. Y yo le invito a que si usted aún lucha para sacar sus tiempos de oración, si usted, a pesar que viene a la iglesia, a pesar de que usted ama a Dios, a pesar de que ha hecho una decisión por Él, aún usted no ora, dígale: Señor, perdóname. Perdóname porque aún a pesar de todo lo que he escuchado y a pesar de todo lo que he podido entender de lo importante que es la oración, todavía no la he puesto en práctica. Perdóname, Dios. Perdóname, Señor. Ayúdame a colocar en práctica la oración en mi vida. Cada día entiendo más su importancia. Cada día entiendo más la necesidad de hacerlo. Es por eso, Señor, que yo quiero darte gracias por ese modelo de oración que tú nos dejaste. Es un modelo completo, Señor. Gracias porque hoy podemos decirte: Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias porque por la obra de Jesucristo tú nos hiciste tus hijos, nos adoptaste. Ahora somos tu pertenencia, Dios. Y por eso ya podemos llamarte papá. Tú eres un Padre que está en los cielos. Tú eres un Padre que nos ama. Tú eres un Padre que, aunque tienes todo ese carácter paternal, no dejas de ser Dios. Ayúdame, Señor, a siempre tener en mi corazón eso, el saber que aunque tú eres mi Padre, tú también eres mi Dios. Hoy oro, Señor, pidiéndote: santificado sea tu nombre. Es decir, Señor, ayúdame con mis comportamientos y mis acciones para demostrar a otro o a otras personas que tú eres un Dios santo, para demostrarles a otros que tú eres un Dios real, que mi vida realmente glorifique tu nombre, porque yo he sido creado para tu gloria. Hoy te pido, Dios, venga a tu reino, Señor, venga a tu reino a mi vida, que el pecado ya no reine más en mí, que seas tú mi Rey, mi Señor, que tu reino venga sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis hijos, que tu reino, Señor, venga sobre la ciudad donde vivo, sobre el país donde pertenezco, que tu reino venga sobre este mundo entero. Aún te pido, ayúdame, Dios, a ser un instrumento para predicar el reino a otros, para compartir el evangelio. Hoy te pido, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. En los cielos, Señor, tu voluntad se hace de manera completa, de manera continua. En los cielos, Señor, la voluntad tuya se hace de manera deleitosa, de manera inmediata. Ayúdame, Dios, a hacer aquí en la tierra. Ayúdame a hacer siempre tu voluntad, siempre, en todo momento y en todo lugar. Hoy oro, Dios, por el pan nuestro. Tú conoces nuestras necesidades, conoces, Señor, todo aquello que en nuestra vida le hace falta, lo físico, Señor, los bienes, la salud, la parte emocional, el compañero o la compañera para la vida, Dios. Hoy oramos por esas necesidades, Padre. Tu palabra dice que clamemos a ti, que pidamos y tú nos darás. Tu palabra nos habla que tú suplirás todas mis necesidades. Por eso puedo estar
tranquilo, Señor, sabiendo que tú obrarás. Es más, a veces me das más de lo que necesito y por eso puedo atreverme a tener sueños, a tener anhelos y a poderlos colocar delante tuyo, sabiendo que tú puedes obrar un milagro en las diferentes áreas de mi vida. Hoy oro, Dios, perdona mis pecados. Perdóname, Señor. Porque aunque soy tu hijo y aunque tú eres mi rey, Dios, el pecado aún mora en mi vida y aún te sigo fallando. Hoy quiero confesar, Dios, que soy pecador. Quiero confesar mi pecado y pedirte, Dios, perdóname, Señor. Lávame con tu sangre preciosa. Santifica mi vida, Dios. Ayúdame a perdonar a otros. Pero no puedo salir de esta oración sin pedirte, Señor, no me metas en tentación. Hoy yo quiero pedirte de corazón, Señor, que tú me guardes para no fallarte. Guárdame evitando que esté en esos momentos de tentación que me incitan a pecar. Dios, haz lo que veas necesario para que yo no esté en esos lugares y en esos momentos, Dios, donde soy propenso a fallarte. Te pido, Dios, guárdame también, fortaleciendo mi vida cuando esté en los momentos difíciles de tentación. Que yo pueda estar fuerte en ti, fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, para poder estar firme contra las acechanzas del enemigo. Hoy entiendo, Señor, que humanamente no puedo enfrentar el pecado o al enemigo porque es más fuerte que yo. Pero cuando estoy en ti, Señor, tú me recuerdas que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Fortaléceme, Señor, para vencer la tentación. Líbrame del malo, Dios. Líbrame del maligno. Ayúdame, Dios. Yo quiero vivir una vida que realmente crezca en santificación. Una vida que a diario, cada día a la vez, durante toda mi vida, pueda vencer el pecado. Que a diario tú me fortalezcas, Señor. Que a diario yo pueda recordar esta petición. Guárdame, Señor. No me metas en tentación, mas líbrame del mal. Y ayúdame, Dios, a poner en práctica los medios a través de los cuales tú me fortaleces. La oración, la lectura de la palabra, el huir en los momentos adecuados. Ayúdame, Dios, porque yo quiero vivir una vida para ti y quiero honrarte y quiero sentir la satisfacción de saber que estoy viviendo una vida que te agrada a ti, porque no hay cosa más agradable que saber que estoy viviendo como tú quieres, Señor, que yo viva. Por eso te doy gracias, Padre, y te bendigo en tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén.